Bueno, bienvenidos a otro episodio de Evolution Room de nuestro podcast y hoy tenemos una invitada sumamente especial que sí, mira, si usted lleva siguiendo el voleibol femenino de Puerto Rico por más de 10 años, usted va a saber quién es una persona que no tan solo es líder adentro de la cancha, sino líder afuera de la cancha. Y con nosotros tenemos a Raimarielis Santo, jugadora profesional de voleibol, ex integrante de la selección nacional de voleibol y vamos a hablar de todo eso hoy, de todo de tu vida. Ray comenzó hace poco, ¿verdad? Un proyecto bien bonito del que vamos a estar hablando también. Ella entendió el proceso cíclico de la enseñanza en donde lo que ella aprendió no termina con ella y se sigue, ¿verdad? Transmitiendo y es un proceso cíclico. Y ella pues nos va a hablar un poquito sobre eso. Ray, ¿cómo estás? Bien, Qué bien contenta de estar bueno. aquí contigo y de tu nuevo proyecto que me encanta todo. Ay, gracias, Ray. Ray fue, yo creo que fuiste de las primeras que conté que estaba Ujú. haciendo esto y sin titubear me dijiste que sí. Literal, ¿no? Es que creo que, como mencionaste, una plataforma que se puede ayudar, ¿verdad? Mediante palabras, historias. Anteriormente yo no creía en esto de mi historia, qué tan poderosa era, y hasta que lo aprendí, lo viví. Por más pequeñito que uno piense que sea tu historia, tienes el poder de impactar a los demás. So, Los que estuvimos cerca de ti o hemos estado cerca de ti en tu proceso sabemos lo poderosa que es tu historia. Pero sé que a veces hace falta ujú. ese external validation para que, ¿verdad? Uno crea en su propia historia y en su propio trayecto. Ray, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te describirías? ¿Qué palabras utilizarías para describir esta etapa de vida en la que tú estás? Wow. Transición. Mm, Transición en muchos aspectos, muchas cosas. Transición a posiciones nuevas dentro de mi carrera del voleibol. Soy ahora mismo coach de una universidad masculino, o sea, masculino, no es femenino, es masculino. Abrí un club nuevo de niñas en Ponce. La transición ahora del cambio de Caguas a Ponce. Ha sido como que todo esto en evolución y transición. Yo creo que esa es la mejor mm. palabra que lo puede describir. Ray, yo quiero empezar realmente desde los inicios para ponernos como que en contexto, en qué momento fue que tú dijiste como que este es el deporte que yo voy a escoger, si tú siempre jugaste voleibol o fue algo, ¿verdad? Empezaste por otro deporte y luego te cambiaste. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa Ray de niña como atleta? Mira, mi mamá jugó baloncesto superior nacional Oh, wow. y mi papá es coach de baloncesto. Desde bien chiquitita, pequeñita, meses de nacida, yo estuve metida en una cancha de baloncesto. Ok. Y mi deporte favorito es el baloncesto. ¿Todavía? Aún hoy día mi deporte Oh, favorito, a mí me wow. fascina el baloncesto. Eh, y yo digo que mi infancia fue marcada por todas las prácticas y los juegos de mi mamá, toda la adrenalina desde bien chiquitita. Yo Ujú. aprendí como que esa responsabilidad y entendí la responsabilidad de lo que era ser una atleta profesional. A diferencia de mi mamá, que era atleta profesional, trabajaba más estaba criando dos niñas. Wow. También cuidando de una familia. En ese entonces mi papá era asistente de los Cangrejeros de Santurce. Mi mamá jugaba con las criollas de Cagua. Era como que un día estábamos en Cagua, el otro día estábamos en Santurce. Y así sucesivamente. Fue una niña bien caótica, pero bien linda, bien Ujú. linda. Y desde pequeñita yo supe que yo quería ser atleta Atleta. profesional. Mm. Al principio decía, no, yo quiero jugar en la NCAA como baloncelista y todo lo demás, hasta que mi mamá se retiró a los 33 años, me llevó a una práctica de voleibol y yo dije, este es mi lugar. Primero, mi mamá y mi papá sabían nada de voleibol. Perfecto, check. No te Voy a hacer sentía algo, esa presión. sí, voy a hacer algo completamente diferente a lo que mi familia está acostumbrada porque mi tío también estaba envuelto en el baloncesto. Mi tío jugó baloncesto superior profesional aquí en Puerto Rico. En ese entonces creo que eran los Gallitos de Isabela, o sea, esto fue hace mucho tiempo ya. Y dije, pues no, voy a hacer algo completamente diferente. Y me encantó, también estuve en el baile, yo bailé por 7 años. Eso era baile y baloncesto hasta que empecé en voleibolera, voleibol y baloncesto, pero en la escuela yo hacía todos los deportes. O sea, yo siempre estuve metida en todos los deportes. Pero entonces sí jugaste baloncesto en Jugué equipo. baloncesto en equipo, sí, Oh, jugué baloncesto en equipo. Incluso la última vez que jugué baloncesto fue en la escuela con Sagrado Corazón de Jesús, donde me gradué en grado 11.
Ese fue mi último año que jugué baloncesto. Wow. Y entonces me imagino que tu niñez fue hacer asignaciones en las canchas. Literalmente. Tengo un core memory de una de las compañeras de mami que me estaba ayudando a hacer una asignación de matemática de algo que yo no entendía. Y ella era maestra. Y ella se sentó en un break de agua y yo estoy rompiéndome la cabeza y decía, ¿qué tú haces? Y yo esta asignación matemática no la entiendo. Ella me explicó la asignación y se fue a practicar. Y yo pude terminar mi asignación. Ay. Sí, no, de verdad que Yo eran creo que eso era momentos... bien común en nuestra época. Sí, Uno crecer en la cancha con los papás. literal, salíamos de la escuela a las 3, arrancábamos directo a Caguas con nuestros bultos. Mi mamá nos llevaba, ¿verdad?, los cambios de ropa, nos bañábamos en la cancha después de las prácticas, nos poníamos las pijamas y nos íbamos durmiendo de camino a casa para el otro día levantarnos y ir A a la la escuela. escuela. No, fue algo bien bonito y creo que yo tener esa base de todo, como fue el sacrificio de mis padres, me ayudó muchísimo de adulta. Ya tú sabías, cuando entraste al mundo de los deportes, ya tú sabías from first hand lo que conlleva Sí, el estar definitivamente. en cualquier deporte. Que vamos a hablar Definitivamente. también pronto. ¿Y qué edad tú tenías cuando pisaste una cancha de voleibol 11 realmente? años. 11. Sí, 11 años. Eh, ¿Crees que es recuerdo una exacto. edad buena para empezar o...? Pues fíjate, sí. Creo que si hubiese empezado antes en el voleibol, no me hubiese cansado Mm, más rápido. O tal vez me hubiese metido más presión. Como que, no sé, creo que todo lo que he vivido en mi vida ha llegado en la etapa correcta. claro. Creo que viví otras presiones antes de entrar al voleibol, que es un juego de mucha presión, de mucha intensidad, desde el primer punto hasta el último, ¿me entiendes? Eh, pero creo que en el baile, cada vez que tenemos presentaciones, pues es una presión interna, que tienes que perform de la manera correcta. Pues esa, como que, no sé, todo fue llevándome en el camino y pienso que a mi edad, a los 11 años, fue perfecto para Ya. mí comenzar. Qué lindo. Bueno, también entraste al voleibol con una base ya tenías, ¿verdad? Ciertos fundamentos como Sí, atleta. Tú eres de Ponce sí. y entonces asumo que empezaste en un equipo de Ponce. Sí, nacida, criada, desarrollada, todo en Ponce. Empecé en Ponce Boli con Oh, Ricardo. ya. Ujú. Y ahí estuviste en categorías menores. Eh, ¿Tú tuviste una experiencia con la selección en algún momento antes de irte a universidad, ¿verdad? sí, yo estuve a mis 11 y 12 años, hasta los 13, estuve en Ponce Boli. Mi primer coach fue Ricardo. Empecé en el grupo, en el tercer grupo, segundo grupo. O sea, no fue que de inmediato estuve en el primer Ujú, grupo, que muchos piensan, ¿verdad? Con la trayectoria que ya uno tiene, como que ujú. ellos se imaginan que uno empezó en el primer equipo. No, yo también tuve mi proceso. Yo también fui terrible en voleibol. Lo que me ayudó fue ese deseo de seguir superándome. A mis 14 años empecé en la selección prejuvenil. Wow. Sí, y de ahí eran 3, 4 veces viajando a San Juan para las prácticas, otra vez de nuevo el sacrificio de los viajes, practicábamos en Borinquen, lunes, martes, miércoles y sábado. Wow. So, estuve en la prejuvenil, fui la capitana de la selección prejuvenil, juvenil, y a los 16 años tuve la experiencia de estar con la mayor, con la selección mayor, que viajé al Grand Prix. La primera vez que Puerto Rico participó en un Grand Prix, yo fui parte de ese equipo. Oh, wow. Y Sí. pregunta, cuando comenzaste en la prejuvenil, ¿qué posición jugabas? Era esquina y opuesto. Sí, yo sabía que no, No, era colocadora. En la wow. prejuvenil fue esquina y opuesto. Y en la juvenil, o en la pre fue esquina y opuesto. En la prejuvenil fue que entonces hicimos el cambio al 6-2 con Ashley Vázquez, que es hoy Oh, día, ¿verdad? Una de mis ujú. mejores amigas y mi comadre. Jugamos el 6-2 en juvenil. Se cambió, ¿verdad? Normalmente a una colocadora. Y cuando entré a la selección adulta, pues ya fue, yo digo colocadora, estaba colocadora wannabe en ese momento, porque Ajá, de verdad todo lo que aprendí de colocadora fue full en la universidad. ya. Y cuando entraste ese año a los 16 a la selección mayor, ¿quiénes eran las integrantes? Madre mía. Eh, Yes. Auri Cruz, Ujú. Eva Cruz, era mi roommate, la que me cuidó. Ella fue mi roommate, me cuidaba, me llevaba para aquí y para allá. Estaba Karina Ocasio, Sheila Ocasio, Saraí Álvarez, Débora Seyhamil, Vilmary Mojica, eh,
En ese entonces hubo, ¿verdad? Un pequeño recambio que fueron llevando más niñas Ajá. a la selección adulta. So, tuve oportunidad de bien temprano compartir con Chara Venega dentro de la selección adulta, que ya habíamos jugado juntas en club y en la preselección, en la selección prejuvenil. Y también estaba Fefa Enright. So, tuvimos Mm. un torneo juntas en Puerto Rico, en Norseca, que ganamos medalla de plata. Sí, pero era como que rodeada de todas estas estrellas increíbles Y del te voleibol. iniciaron, ¿verdad que te Me inician? iniciaron, sí. Pero ¿sabes qué? Yo nunca me negué. Yo tenía que lavar toda la ropa de todas. Eso fue en el Grand Prix cuando me iniciaron. Y como que el proceso yo me lo disfruté. Yo iba por las puertas, la tocaba, yo le Claro. entregaba toda la ropa dobladita que ellas no me molestaron nunca más. Fue como que, dejen a la rookie quieta, ya ella es parte de Para nosotras. quien no sabe, cuando, ¿verdad? Eres rookie en un deporte y entras a un equipo nuevo y eres rookie, es tu primer año, ya sea en la universidad o en la selección o superior, pues, ¿verdad? Hay unos procesos internos que no están en el contrato, trabajitos extra que Sí. tienes que hacer. Yo creo que a mí nunca me iniciaron en superior, pero A mí tampoco en superior, no, no, no. pero sí he escuchado de las iniciaciones en la selección mayor. Sí. Y, ¿verdad? Y todas esas jugadoras que mencionaste, no tan solo, en mi opinión, son las jugadoras que llevaron el voleibol femenino a otro, pusieron a Puerto Rico en la mira Sí, definitivamente. internacionalmente, son jugadoras fuertes. Sí, ay, Dios Y mío. eran jugadoras, ¿verdad? Como, ¿verdad? Los Mucho tiempos de carácter. antes, mucho carácter, mucho sentido de Ujú. pertenencia, y que te hayan, ¿verdad? Tú caes bien en donde sea, como quiera, pero pues asumí que no, Pasé por tenías esa que, exacto, experiencia, te iban a sí. iniciar either way, qué brutal. ¿Y cómo tú llegaste a la selección mayor? O sea, ellos te vieron en en la preselección y decidieron entonces invitarte. Sí, como era parte del programa, me invitaron a una de las prácticas, me invitaron a practicar con la selección adulta, Ujú. y yo iba a todas las prácticas, pero nunca pensé, ¿verdad? Con todas estas jugadoras estrellas, demás jugadoras que también ya estaban, su nombre, se hablaba mucho de su nombre, ya sea en superior, en la universidad. Yo decía, a mí, ¿qué me van a coger a mí? Pero Mm. yo fui con toda la intención de, wow, de estoy entre las grandes, cómo ellas trabajan, cómo es la vida, qué yo puedo adaptar, absorber de cada una de ellas. Y era como que estoy aquí aprendiendo, atreviéndome aquí a estar con estas mujeres, pues ya son mujeres, yo soy una Ujú. niña apenas. Y hasta que me lo dijeron, hermano, en una de las prácticas, me acuerdo que estaba mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá me llevan a todas las prácticas. A veces me quedaba o con Eva o con Auri en la casa. eh, y nos sentaron y nos reunieron y fue como que, mira, sí, tu nena hizo el corte para ir al Grand Prix y nos miramos los tres y nos echamos a llorar como que una emoción increíble. Lo pienso y se me aguan los ojos. Oh. Eh, pero sí, después tuvimos la oportunidad, después del Grand Prix, yo estaba empezando mi cuarto año. Yo me perdí la entrada senior, yo me perdí muchas cosas de mi cuarto año. Nos fuimos de viaje para el Grand Prix, eso era un mes completamente fuera. Fuimos a Brasil, a Japón y Tailandia. Después regresamos, eh, ¿verdad? Tuvimos varios días de descanso y después tuvimos como entrenamiento full. El coach era Carlos Cardona, argentino él. Entrenamiento, acuartelamiento, yo en medio de la escuela. Yo no entré a la escuela como que bien, 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 como hasta después de octubre. Oh, Porque wow. teníamos un torneo importante en Puerto Rico que me habían escogido para también ser parte del torneo. Y wow, sí, ese torneo fue increíble. La primera vez de Puerto Rico pasando una final, obtuvimos medalla de plata, cualificaron al mundial. Al mundial yo no pude ir. Ujú. Ya en ese entonces yo me había ido a la universidad. Cualificaron al mundial, no, fue una experiencia increíble. Y entonces estabas en tu año senior y ¿cómo fue entonces ese proceso de... No jugaste superior, ¿verdad? Tú entraste No, directo a la selección antes de jugar superior en sí, Puerto Rico. Wow. exactamente. So, terminas superior y te vas a Estados Unidos a jugar. Ujú. ¿Tú ya sabías que querías irte para Estados Unidos? ¿Ya te habían escauteado? ¿Cómo tú llegaste a esa otra etapa? Sí, yo a mis 11 años yo le dije a mi papá que yo quería jugar en CAA. Mm. Y mi papá, pues, ¿verdad? Como que no, le agradezco que él no como explotó ese sueño, como que simplemente me dijo como que, ok, pues hay mucho que trabajar. Mm. Y pues fue como que lo puedes lograr, hay mucho, mucho que hacer y mucho que trabajar.
Qué Mi coach, lindo. sí, Robert Pulliza, fue mi coach en Arkansas, él fue el que me reclutó. Me vio en un torneo de la selección prejuvenil que tuvimos en Puerto Rico. Ok. Y de ahí fue que él me reclutó. El momento, ¿verdad? Que yo y visité la universidad, eso es otro mundo, eso, ¿verdad? Al momento que yo pisé esa universidad, yo dije, esta es mi universidad. Yo no visité más ninguna, yo quise ir a Arkansas, ¿verdad? Para ser parte de los Razorbacks. Estudié mis 4 años allí. Fue un periodo de transición increíble porque casi yo no hablaba inglés, entendía lo más básico, pero así establecer conversaciones con mis compañeras, pues se me hizo bien complicado y de esa manera fue que él me reclutó, pero en un Pero él es torneo. puertorriqueño. Él era puertorriqueño y él Oh, me obligaba, mis reuniones con él eran en inglés. Mi primer año en el dorm, yo me quedé con, ¿verdad? 4 de mis compañeras que son americanas, para eso mismo, para que yo comenzara eh, a salir de esa zona de confort y que aprendiera el lenguaje y pues gracias a Dios pues ya soy fluent in ¿y English. comenzaste estudiando qué? ¿Cuál? Mi bachillerato fue kinesiología, Ya. aplicada a la ciencia del ejercicio. Wow. ¿Y kinesiología es? Esos son los tapes, ¿verdad? Que te No, pone. ese es kinesiotape. Ah, ok. Por eso- Kinesiología es el estudio del movimiento del cuerpo. Oh, ok, ok. Wow, pero eso es como quiropráctica. Am, Podía entrar a las diferentes, ¿verdad? Tenía como diferentes niveles. Podía ir al PE School, podía ir al Physical Therapy School. Mm. Normalmente yo lo que quería hacer era terapia física hasta que vi que una de mis compañeras se lastimó un dedito y tuvo un open fracture. Ah, Y en vez de yo ir a ayudar con mi te tuvieron que ayudar a ti. terapeuta, yo me tapé los ojos. Y mi terapeuta me dijo, definitivamente eso no es para ti. Y yo, definitivamente, pero ya eso me había pasado cuando yo estaba, ¿cuándo? En mi cuarto año. Nada, lo que hice fue que terminé mi bachillerato y todo lo que aprendí lo utilicé en mí. Mm, Cuando me iba a Europa, pues yo me daba claro. mis terapias, yo me compré mis gadgets y yo me llevé mi libro, seguí estudiando mi cuerpo y todo lo demás y pues lo utilicé más en mí que Ahora que otra cosa. dices eso, es cierto. Recuerdo ahora cuando jugué contigo que tú te cuidabas mucho. Tú Sí, tenías tus cositas para cuidarte. Raí, sí. ¿cómo era ese mundo académicamente? ¿Ustedes tenían tutores? ¿Cómo era la rutina? Lo que yo he escuchado es como que tienes un schedule, te levantas, entrenas, luego coges clases, estudias, luego tienes prácticas. Si no vas a viajar, Ujú. ¿verdad? Porque ustedes me imagino que viajaban en avión Viajábamos, sí. o El schedule durante temporada era completamente diferente al schedule cuando estaba off-season. off-season. Ujú. Obviamente el primer año como quiera, al tú ser prepa en la universidad, te establecían que tenías que cumplir ciertas horas en el study hall, Ok. que ese era el lugar donde tú ibas y te reunías con tus tutores, si tenías ayuda, tenías un salón bien grande lleno de computadoras, printers, o sea, absolutamente todo lo tenías allí. ¿Pero esos tutores eran solamente para los atletas o era para Los todo atletas. para los Habían atletas? Oh, unos wow. O sea que la específicos. universidad te asigna tutores para los Tú, atletas. sí, tenían su espacio que era solamente para los atletas. Oh, wow. Sí. Entonces ahí tú entrabas, tú te sentabas a hablar con tu academic advisor y ella, ok, ¿qué necesitas? En mi caso yo necesitaba mucha ayuda, ¿verdad? En lo que fue el inglés. O mi primer semestre fue todo el inglés básico, basic reading, basic writing, communication, toda esa parte. Y todos mis tutores pues fueron para ayudarme en esa clase. Eso era pues mejorar la pronunciación, aprender a crear, ¿verdad? Los essays y todas esas cosas. Eso tenías que cumplir con ciertas horas a la semana. Si no cumplías con esas horas, pues tenías una penalidad, tanto, ¿verdad? Más en el deporte que otra cosa. Y tu coach, los coaches son bien estrictos con esa parte Ujú. académica porque dentro de eres un student athlete, no un athlete Claro. student. Pues eso me ayudó muchísimo. Cumplir con las horas académicas como que me mantenía bastante enfocada. Y académicamente para mí sí fue complicado porque al yo tener un segundo, ¿verdad? Mi primer lenguaje es español, todo yo lo tenía que traducir primero en mi mente para luego entenderlo, para luego poder traducir lo que yo iba a decir para poder comunicarme. Ujú.
Y fue un proceso, pero gracias a Dios me gradué en 4 años, I did it. Wow, Ray, Sí. y me imagino que cuando estaban en temporada también tenías que viajar en avión a los otros Viajábamos, estados, sí, gracias a más Dios. mantener tus notas, Sí, gracias a estudiar en el Dios, avión. literal, literal, te tenías que llevar el bulto, la maleta de jugar, el bulto de juego, más el bulto de la universidad, porque tenías que hacer todas tus asignaciones, a veces tenías home test o trabajo, essays por entregar a la medianoche. Eh, Era un proceso, wow, ahora que lo pienso, Sí, era todo un proceso. wow. ¿Y estuviste 4 años allí? ¿Jugaste con alguna puertorriqueña? Jugué con muchas ¿De puertorriqueñas, verdad? sí. Mi primer año cuando yo llegué estaba Adriana Vázquez y Yanelis Torres. Ay, Yaneli. Sí, estuvo yo, los 3 años que ella estuvo, ¿verdad? Bueno, los 4 años que ella estuvo, 3 de esos yo estuve con ella. Adri era la mayor, estaba Yanelis, estaba yo. Después se unió una venezolana que era Rolandia Costa. Después se unió Ana Sofía Jusino. Ujú. Ella es menor que yo, y entonces luego de mi segundo año, para mi tercer y cuarto año, se unió Ashley Vázquez, que hizo transfer de Long Beach a Arkansas. Ok. Sí. Y eso fue como, nosotras siempre hemos sido bien unidas desde que estuvimos en la selección, so cuando ella llegó fue como que, Ay, sí, sí. literal. Eh, Después que me gradué en la universidad, llegó Kiana del Valle, sí, así, llegó Kiana y llegó Pilar. Ok. Pilar se graduó de Ah, Arkansas ok, también. qué nice. Y luego que terminas college, ¿cuál era tu plan? Jugar profesional. Tú siempre sabías que ibas a Sí. jugar profesional. Yo siempre quise jugar profesional. Yo terminé en el 2013, mi última temporada, diciembre del 2013, y enero del 2014 era rookie con las Leonas de Ponce. Oh, so tú viniste straight y Sí. ya ellos se habían comunicado contigo. Sí, Ya tú habías expresado que tú querías jugar acá. sí, 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 ya ellos Ya. lo sabían, incluso como que dentro del el winter break que tuve de la universidad, eh, ya habíamos cuadrado el contrato y todo lo demás. Yo me tuve que regresar a la universidad a coger unas clases de estas de 2 semanas intensivas, Ujú. y después me regresé y continué con ¿Y con la cómo temporada. fue esa experiencia o esa transición de estar en esa estructura Ujú. en Estados Unidos a venir a Puerto Rico, donde enfrentamos tantos contratiempos Sí. en tantas cosas? ¿Quién era el coach en aquel En momento? ese momento ¿Cuál era ese equipo de Ponce? el coach era Miele. Ah, ya, ok. Sí, Anthony estaba de asistente, María era la terapeuta, que María Ujú. estuvo con nosotras también en el 2016. En ese equipo estaba Natalia de colocadora, yo era la segunda colocadora, estaba Lena Hernández de esquina, teníamos una refuerzo que se llamaba Ariel Salvo, estaba Ana de central. ¿Ese no fue el año que tú tuviste que jugar esquina? El 2015, Ah, el el siguiente, siguiente, ya, sí. ok. El 2014 se fue el primer año de Ponce que llegó a la final. Ok, ah, sí, lo recuerdo. Y fue Ya. un... Yo creo que nos eliminaron a nosotros, si no Sí, mal no en recuerdo, la sí, semifinal fue contra Mayagüez. sí. Este, sí, ese fue un año difícil de transición. Yo estaba de vivir sola, tener mi apartamento, mi estructura, mi carro, mis cosas, a regresarme a casa. Eh, Fue complicado volver a regresar a casa bajo A las pasar normas por de los los... boquetes de las carreteras, También. todo lo que conlleva la transición, no solamente Sí, sí, sí. en términos atléticos. En términos de vida también. Exacto. En cuestión del voleibol fue también un periodo bien complicado para mí. O sea, yo venía de prácticamente, no toda mi vida, pero gran parte de mi vida, ser una starting player. Mm. Y llegué a este equipo que no era mi rol ser una starting player. Yo era la segunda colocadora. Eh, y fue un periodo complicado de adaptación y de aceptación, en el que tuve que aprender muchísimo el que no se trata de mí, se trata del equipo. Y fue duro, fue duro, fue duro, fue bien duro. Pero ese periodo en específico me ayudó a eso mismo, a que la importancia del equipo por encima de uno y dejar ese ego a un lado. Desarrollar otras filosofías Sí, de si querías, ¿verdad? Mantenerte
en el juego. ¿Y ya tú sabías que tú venías como second role? ¿Tú Sí, lo sabías? sí, Pero sí, no pensaste que ibas a sentir lo que sentiste cuando comenzó la temporada. exactamente. Bueno, es que uno competitivo al fin, uno dice, ay, I can do this. Ya. Pero no, mano, la historia, ¿verdad? De cada atleta también se tiene que respetar. Eso fue algo que yo también aprendí. Y hoy día lo aprendo aún más porque yo estoy en una posición de ser. Yo me llamo joven veterana, pero, Ujú, pero ya unos veteranos dentro ujú. del voleibol, ya estamos viejos. Sí. Entonces es lo mismo como uno puede ayudar a los que van subiendo o pasando por esa transición de que, hey, estás en tu periodo, o sea, tienes que respetar los procesos de cada cual y a muy temprana edad, ¿verdad? Pienso que lo aprendí cuando tenía que aprender lo que me ha ayudado para el resto de mi carrera. Exacto. Qué lindo. Me imagino que sí que tuvo que haber sido fuerte porque nunca te habías visto en esa posición y tuviste que desarrollar entonces otras filosofías de entender que el equipo va primero, lo que ha atravesado esa persona para estar Ujú. donde está, que no es como quizás uno a veces lo piensa. Sí, no, definitivamente. Y cómo fue ese sentimiento de la fanaticada en Puerto Rico y más en Ponce que eran intensos. Sí. Y más ese año que llegaron a la final. La fanaticada en Ponce Es todo, es la es cultura la de cultura, volver a tu país, definitivamente. volver a la cultura puertorriqueña. El voleibol en ese momento todavía, ¿verdad? Estaba en su peak. El equipo estaba en un buen Ujú, momento. ujú. Tiene que haber sido mind blowing para ti. Sí, no, definitivamente. O sea, yo fui balonera de las Leonas. Ujú. Y desde muy chiquita ya yo soñaba con estar en ese escenario. Y la fanaticada de Ponce es intensamente buena. Sí. En el, eh, ok, como leona, vamos a hablar claro. O sea, yo también soy ponceña full. Somos muy intensos, es la realidad. En los buenos momentos y en los Ujú. malos momentos. Cualquier ponceño que vaya a ver este video sabe que estoy hablando facts de lo que estoy diciendo y lo puedo Yes. decir con mucho orgullo. Eh, pero sí, de todos los lugares que he jugado, no hay nada como jugar en casa. Mm. No hay nada como jugar en casa. Y ahora este año que regreso a Ponce, es como que creo que me siento incluso aún más preparada, más madura para el reto que vamos a enfrentar Ujú. y pasando por los buenos momentos, malos momentos, como que poder devolverle esa pasión a la fanaticada de lo que se vivió anteriormente. Ponce lleva un tiempo que estuvo en receso, ¿verdad? Sí, la última vez que participaron fue en el 2023. Ok. ¿Y tú jugaste con ellos o no? Ese año fue el año que yo me fui a Ah, Italia ya, y me cambiaron a Cagua. ya, ok, wow. Y cuando regresas 2014, vuelves a la selección, porque volviste a la selección, ¿cuándo? En el 2015 estuve en una Copa Panamericana, pero no fue como que full que estuve en la selección. Regresé a la selección full después que ya fueron a Río. Ujú. En el 2016 vino el recambio del grupo, en el 2017 es que entramos todas de nuevo en cuestión del recambio y ahí fue que entré full a la En el selección. 2017, ya. 2017. Pero, y en el 2015, aunque fue quizás fue momentáneo o Sí. temporero, ¿cómo sentiste de volver ya con toda esta experiencia más madura en edad? ¿Cómo te sentiste ahí cuando volviste? Me sentí más parte del grupo, aunque fue ¿Te un... sentiste que ahí sí pertenecías? Ya era Ujú, más adulta, como que ya entendí muchas cosas de lo que ellas habían vivido, que anteriormente no entendía. Eh, en cuestión de la universidad, muchas de ellas, Auri Cruz estudió afuera en Florida, Deborah C. Hamel estudió en USC en California, Natalia Valentín estudió en FIU, Yarimar Rosa estudió en FIU, ¿quién más? Las demás estudiaron en Puerto Rico, pero, o sea, fueron jugando aquí en Puerto Rico, en las universidades plus superior, so, ya era como que más abierta a las conversaciones de las vivencias que pude compartir más con ellas, so, sí, fue completamente diferente, era más adulta. qué lindo. Y hace poco, o quizás hace un año, anunciaste que te retirabas de la selección. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, de ese sentimiento? ¿Qué te llevó ahí?
¿Cómo te sientes ahora luego de haber tomado esa decisión? Fue en el 2022, luego que terminamos la temporada con Corozal, que fue mi primer campeonato. Ok. Tuve rápido, o sea, eso fue inmediato. Terminé la temporada con Corozal, tuvimos un torneo en Dominicana y después nos fuimos al Mundial. Ok. Ese fue mi segundo Mundial. Mi primer Mundial fue en Japón en el 2018. Segundo fue el 2024, estuvimos en Netherlands y yo estaba cogiendo un curso de Sports Life Coaching. Yo tengo mi Sports Life Coach con la que he trabajado por los pasados 3 años en mí. Pues cogí un curso para yo ser Sports Life Coach. Y dentro de la clase que estaba cogiendo en medio del torneo, ella hace una pregunta dentro de un capítulo que estamos viendo que nos hace la pregunta como que ¿qué es un 10 para ti? Y un 10 para ti no es nada que sea perfecto, simplemente cosas que a ti te llenen el corazón y cosas que estás viviendo que tal vez no te llenan el corazón, es una buena información para saber qué quieres hacer con eso. Pues dentro de esa pregunta que hizo, yo estaba en medio de ese torneo de la selección y yo dije, wow, es que estar en la selección ya no es un 10 para mí, no era un 10, lo sentía más como, siempre fue un sacrificio, pero era un sacrificio que te llenaba. Ese torneo en específico a mí me pesó muchísimo, como que yo me acostaba y yo me preguntaba, ¿qué yo hago aquí? Y ahí fue cuando yo siempre dije que en el momento en que yo me sintiera de esa manera, yo prefería echarme a un lado, ¿verdad? Abrirle espacio a nuevas chicas que vayan, ¿verdad? Aprovechen esa oportunidad. Y esa pregunta fue lo que lo cambió todo. Yo dije, ¿qué yo hago aquí? Esto no es un 10 para mí. En ese momento, inmediatamente yo tomé la decisión de que yo me iba a retirar. Lo hablé con la psicóloga del equipo, Mari Cristi. Mari Cristi me miró como que, ¿qué? ¿Tú estás bien seguro? Y yo, sí. Fue como con mucha convicción de que hasta aquí yo llegué con la selección, me siento en paz con todo lo que viví. Uno siempre sueña, ¿verdad?, con llegar a unas Olimpiadas, pero dentro de mi carrera pude estar en el más alto nivel de igual manera. Lo hablé con Bimari. Bimari fue literalmente mi trainer desde la prejuvenil en el programa hasta la adulta. Ella fue una de las primeras que se enteró. Y yo me siento bien en paz con esa decisión del momento que lo tomé. Me dio duro al momento de anunciarlo, ¿verdad? Cuando hablé con Trabanco, que hice el anuncio, todos los mensajes que recibí, como que todas las redes sociales se revolucionó con mi noticia. Mucha gente me preguntó el por qué ahora estás en tu mejor momento, pero era como que, mano, no es un 10 para mí, no es un 10 para mí. Si no me llenaba, yo quería vivir mi vida a cosas que me llenaran y que fueran un 10. Y de ese momento yo decidí, me quiero enfocar en el Sports Life Coaching, me quiero enfocar en mi próximo paso. ¿Cuál era mi próximo paso? Increíblemente, mi graduación fue la presentación de lo que es mi club hoy día. Oh, wow. So, Ya yo lo estabas quise, visualizando. sí, todo, desde el nombre, lo que quería, como lo quería, absolutamente todo. Y yo quería ponerle todas las energías a eso. Y yo estoy bien en paz con esa decisión de haberme retirado de la selección. Tal vez lo hice temprano, o who knows, ¿verdad? Pero yo digo que papá Dios obra por el sendero misterioso y si todavía un día, hoy en día, 2 años, 3 años después, yo todavía me siento en paz, es que fue la decisión correcta para mí. Wow. ¿Y lo notificaste en medio del torneo o esperaste terminar? Antes del último juego, yo le dije a las nenas que me iba a Oh, retirar. wow. Tuve una reunión con Nati también y me acuerdo, le dije, Nati, yo me voy a retirar. Y Nati, ¿qué haces? Como que quédate quieta, ¿no? Y yo le dije, Nati, no, o sea, este va a ser mi último torneo. Ya yo creo que no es un 10, se lo dije, no es un 10 estar aquí para mí. O sea, representar a Puerto Rico fue el honor y el orgullo más grande que he tenido como atleta. Lo amé de principio a fin y en otra vida lo volvería a hacer. No tengo problema con volverlo a hacer. Pero ya ese fue un capítulo que, wow, yo le di toda mi vida, literalmente toda mi vida, gran parte de mi vida en el programa de la selección. Le di toda mi pasión, todo mi orgullo y lo cerré así mismo con mucho orgullo y mucha tranquilidad. Desafortunadamente quizás sentiste que ya te estaba quitando más de lo que te estaba aportando. Así mismo, así mismo. Sí, y hay veces que, ¿verdad? Uno se mantiene en algo por no ser, pensando en no ser egoísta y decir, bueno, sí, porque entras en esos círculos que
funcionan bajo la filosofía del colectivo, de primero va el equipo antes que tú, pero llega a un punto pues que ya no es sustentable. No, Y no es tan solo que no sea sustentable, es que tampoco vas a aportar al colectivo de esa forma. sí, no, So, definitivamente. ya deja de ser algo egoísta, es como que ya sabes que tú no vas a aportar porque no estás en esa posición mental de ser un asset para el equipo, Claro. porque ya no te sientes que te está aportando más de lo que tú estás dando. No, y también era, también era la parte de la identidad. Mm. Eres parte de la selección, eres reconocida, eh, eres exitosa. Como que ser parte de la selección te elevaba tu identidad a otro nivel. Y era anteriormente cuando yo recesé como un año de la selección, como que necesité tomarme un break, porque estaba tan metida en esa identidad que yo en algún momento de mi carrera yo me perdí por completo. O sea, yo minimizaba mi valor, yo minimizaba mi esfuerzo, yo minimizaba mi confianza en mí misma. Y no fue hasta que comencé con lo de Sports Life Coaching que encontré que mi identidad como ser humano vale más y va por encima que tu identidad como atleta, porque muchas veces si ganas te sientes lo mejor del mundo, si pierdes te sientes, perdón la expresión, como mierda. Ujú. So, cuando yo Sí, tu valor encontré está atado a quien yo soy a como tu ser humano. performance. Exacto, o sea, en la identidad de un atleta y es lo que te enseñan desde chiquito aquí. Claro. Tienes que ganar para ser reconocido, para que te busquen, para que te quieran. Si no juegas bien o pierdes o eres un perdedor, bla, 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 te echan a un lado. Entonces, parte de ese orgullo también de pertenecer a la selección era como que esa identidad se mantenía viva. Y cuando yo entendí como que wow, mi identidad no va atada a lo que yo logre o no logre dentro del deporte, mi identidad va atada a quien yo soy como persona y cómo yo hago sentir a los demás. Ujú. Y como cuando yo le di más peso a eso, fue que yo pude como que terminar con lo demás. Obtuviste la respuesta de que no, that wasn't your place anymore. Wow. Increíblemente después de eso llegó y cumplí con mi meta y el sueño más grande que yo tuve, que era jugar en Italia. Se abrieron las oportunidades. Increíblemente. Sí, es como Fue, el ciclo de la vida cuando yo creo que la identidad que uno forma en muchos espacios y ambientes en donde uno participa es usualmente la razón principal por la que uno no suelta esa etapa. ujú, Eso pasa en relaciones, en trabajos, en todo. Y no es tan fácil llegar a ese, ¿verdad? Awareness que tú hiciste de ponerle nombre a todo y decir, claro, mira, esto es una identidad y yo me mantengo aquí simplemente por esa identidad. Si yo remuevo eso, esto es como realmente yo me siento. claro. Y ahí lo decidiste entonces soltarlo y a veces decimos o pensamos en trabajos, en relaciones, como que si suelto esto, ya esa identidad de esa persona exitosa, esa persona que va a seguir encaminándose hacia otras oportunidades, ya no voy hacia eso ni voy a estar ahí y estoy ok con estar en otra dimensión, en otro escenario. Y de momento, cuando estás ahí, te llegan Te todas las llega todo. oportunidades que ni pensaste que te iban a llegar. Literal, Veo literal. eso tanto en el mundo profesional, con parejas, con tantas cosas, y yo creo que todo se basa en cuando eres auténtico a ti mismo Ujú. y cuando escoges lo que, ¿verdad?, funciona para ti y te pones primero y te valoras y aprendes sobre tu valor, sobre tu autoestima, que entonces entras en esa frecuencia en donde todo te llega. Todo llega, Las oportunidades te llegan, todo te llega cuando tú pensabas que al dejar eso atrás iba a ser todo lo contrario. definitivamente. Y algo que este año ha sido el mensaje. No sé, la vida ha tenido una manera de enviarme este mensaje para este año específicamente. Ha estado tan y tan claro. Ha sido suelta, fluye y confía. Mm. Suelta todo, fluye con la vida y confía en Papá Dios. Como que ese ha sido el mensaje desde enero, literalmente. Y más con lo que de mi condición de la migraña, que en algún momento me estaba atacando demasiado y como que tuvo control sobre mi vida. Y te empezó a atacar luego de que Luego que dejaste regresé de Italia, y ya no estaba, o sea, no te pasó en la selección. no, no.
Me Que ya habían pasó, señales de atiéndete, tu sí, salud, era todo te estaba llevando. literalmente. Y sí, la migraña tuvo control, mucho control. Ahora mismo está bastante controlada, so no tiene control, pero Ujú. el momento cuando se activa, toma control sobre mi vida y ese es como que mi reminder de que no, tengo que volver a mí. Tengo que soltar, tengo que fluir, tengo que confiar. Y mencionando eso que mencionas, ¿verdad? Que la vida te guía y si uno está abierto a soltar y te va a presentar las oportunidades increíbles como lo hace. Ahora mismo, los otros días estaba hablando con mi esposa, hace poco salí, me cambiaron de Caguas para Ponce. Ponce regresa, tuve la bendición de que me cambien de Caguas para Ponce. Y eso ha sido como que gracias Dios, gracias vida, gracias universo. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa, donde todo comenzó literalmente, donde tengo mi club nuevo, donde estoy trabajando con mis muchachos de la universidad, donde tengo a mi esposo cerca, mi familia cerca. Anteriormente a lo mejor yo hubiese querido controlar mucho de eso. Ujú. Ahora es como que si se da bien y si no, pues estoy tranquila. Es como que lo No, y último. físicamente es mucho, ¿verdad? Debido a lo que estás atravesando con la migraña, es más safe estar cerca, Sí, no, ¿verdad? Que los definitivamente, viajes, definitivamente. guiando, todo eso. Qué bueno, Ray. Quiero que entremos ya mismo un poquito a eso de la migraña, porque recuerdo en algún momento tener esa conversación contigo y quiero saber, ¿verdad?, dónde estás con ese tema. Pero quiero preguntarte, antes de cerrar el tema de la selección, ¿qué retos tú entiendes que está enfrentando la selección mayor femenina y masculina ahora mismo en todo, en términos económicos, recursos, espacio? Yo creo que es eso, la parte económica y la parte de recursos. Los que están en la selección ahora mismo lo están haciendo por mucho amor a la patria. No tienen los mismos recursos de lo que se vivió Mm. hace 15 años atrás. Y eso es una realidad de lo que se está viviendo hoy día. Hacen pillas y castillas para poder sostenerse dentro de todo el sacrificio que tienen que hacer nuestros jugadores de las selecciones, tanto femenino y masculino. La visibilidad a lo que ellos hacen. eh, Creo que este verano hubo un poco más de visibilidad, ¿verdad? Sé que la selección masculina estuvo visitando eh, municipios de la montaña y llevando fogueo, Oh, wow, ¿verdad? no sabía. Sí, con Qué los mismos lindo. muchachos, como que tratando de ir más Ujú. a las personas. Eso fue algo bien bonito. Las muchachas están haciendo campamentos corridos por ellas mismas junto con el coach Juan Carlos Núñez, eh, para ellas poder generar algún dinerito y ese dinero guardarlo para el equipo, pero también para conectar con las personas, con las niñas que ya las están viendo, ¿verdad? Que han tenido que salir un poquito de lo que era la norma antes, de Ujú. que antes tú veías a la selección y era tan difícil poder llegar a esas personas. Creo que ahora ellos lo que están haciendo, y se los aplaudo, es ellos están yendo a las personas. A ver, antes era complicado llegar a esa atleta, ahora ellos, los Sí. atletas, están yendo a las Qué personas. lindo, no sabía. Y eso pues se los tengo que aplaudir porque dentro de, aunque no son, ¿verdad? Tal vez los mejores recursos, las mejores canchas o whatever, siempre buscan la manera de poder brindar un espectáculo o de poder conectar con las niñas y los niños y los fanáticos y prepararse también dentro de para las competencias que son de muy alto nivel que conlleva mucha preparación, tanto física como psicológica, como de equipo. eh, Conlleva muchísimo. So, esa parte, ¿verdad? Económica ha sido un poco cuesta arriba para ellos, que ellos continúan buscando recursos que los puedan, ¿verdad? Ujú. Beneficiar a nuestros atletas de la selección y esperemos que siga mejorando porque yo que lo viví en carne y hueso, conozco de primera línea todo lo que uno tiene que hacer para poder estar ahí. Ya. Y Raya, y yéndonos por esa línea de todo lo que conlleva ser atleta de selección, equipo, universidad, lo que sea, quiero hablar un poquito ahora de las categorías menores. Ray comenzó hace poco un nuevo journey como directora de un club de categorías menores de equipo de niñas. ¿Tienes niños?
Niñas. Niños todavía, niñas solamente, sí. Y quiero saber un poco, porque estoy un poquito desconectada del voleibol escolar y de club, ¿cómo es ese mundo ahora mismo? ¿Qué retos están enfrentando los atletas escolares en términos de canchas, de lo que sea? ¿Cómo está ese mundo ahora mismo en lo que tú has visto? Pues mira, adentrándome, lo que es el club y lo escolar son dos cosas, ¿verdad? Completamente diferentes, aunque sigue siendo voleibol. Ujú. En lo escolar, creo que tienen una plataforma de lo que es el buzzer beater, que les ha permitido tener esa visibilidad a los estudiantes atletas, ¿verdad? En cuestión de lo escolar. Algunos lo utilizan para bien, otros lo utilizan no para lo positivo. So, el buzzer beater ha logrado esa visibilidad en grandes atletas que eso antes nosotros no lo teníamos. Antes Ok. era más el Nuevo Día y salía la información en el periódico. El Nuevo Día era el que... El torneo del Nuevo Día, cuando salía toda la información de las escuelas en el periódico, mi abuelo guardaba todos los periódicos que en paz Es descanse. cierto, es verdad, ese era el torneo... El torneo grande. el en ese grande de momento. escolar. Sí. Wow, Pues ahora es verdad. es el buzzer beater y es verdad, las fotos, los videos, toda una chulería que yo digo, wow, si nosotros hubiésemos tenido esto hace 5 o 10 años, no sé qué pasaría de nosotros, no sé dónde estaríamos Sí. en estos momentos, pero estos estudiantes tienen esa oportunidad y el buzzer beater llega a todos los torneos en Puerto Rico, no importa dónde tú estés. Que esa parte pues ha sido como que un gran plus para estos estudiantes atletas. En cuestión de club, no es ni mi primer año, llevo meses desarrollando lo que es Limitless Volleyball Academy. Y ahorita mencioné que la parte, y no entro, ¿verdad? Que esto es culpa del buzzer beater ni nada, porque ellos están haciendo algo bien positivo por el voleibol escolar. Pero cuando digo que muchas personas lo han llevado en el torno negativo, o creo que es algo de lo que se está viviendo del social media en los últimos 10, 15 años también. Lo que sí me he topado es que muchos de los atletas están más pendientes a las cámaras, a lo que se dice en social media, a cómo te ven en social media, a cómo tú eres como persona. O ¿De cómo verdad? tú eres, ajá. Es que sí, es inevitable. Es Yo inevitable estaba, lo que se ha mientras vivido. estaba preparando, ¿verdad? Las preguntas que te quería hacer, estaba pensando en hacerte esa misma pregunta, tan sencillo como que qué hacen los jugadores ahora mismo mientras esperan, ¿verdad? Porque esos torneos son bien largos, o sea, duran un día y duran varios días, pero cuando es un día dura todo el día. Y pues nosotras antes cuando participábamos de esos torneos, entre juegos, qué sé yo, jugábamos brisca. Y pues em, sé que ahora tuve la experiencia de ver uno, están todas en una esquinita haciendo TikTok. Que yo hago TikTok también, pero but still Todos es... hacemos TikTok y video. Exacto, es un mundo diferente que están... Se puede perder un poquito el why Sí. de... Y creo que mi mayor deseo como directora de club, porque también te encuentras con muchas niñas o niños a tan temprana edad sufriendo de ese self-confidence, de cómo volverlos a ellos a que regresen a ellos mismos. No, no por una foto, no por un video, eso es un plus que llega, pero ellos no son ni esa foto ni ese video. Ujú. Ella es como crear esa desconexión de el social media, sacarlos un poquito del social media, de que no todo lo que ves en social media es real, no todo es perfecto. Muchos piensan, ¿verdad?, que ser un atleta profesional tienes la vida resuelta. No, son muchos sacrificios y muchas cosas que uno tiene que trabajar y la más importante es la mental. Creo que ahora mismo predomina significancia antes de tú querer hacer algo. No me había puesto a pensar en cómo estaba eso mismo influyendo a los jóvenes y jóvenes atletas también, porque por lo que, ¿verdad? No es un secreto lo que estamos viviendo hoy día, que pues todos como sociedad estamos muy inclinados a ese sentido de significancia antes de hacer algo pues que te guste, con pasión, con propósito, etcétera. Y asumo yo que eso es un nuevo reto que quizás los coaches antes no tenían que enfrentar y pues debido a que todo ha evolucionado de esa forma y en esa dirección, es algo que ya entonces ustedes se tienen que también preparar Claramente. porque eso mismo tienes que ahora
el aspecto psicológico está más presente en el jugador y en los equipos que quizás antes, aunque pues esto, ¿verdad? Hay tela para cortar en estos temas porque también estos eran temas que no se hablaban, o sea, tú no te atrevieras a Así hablar de mismo. tus Así mismo, de cómo te emociones en un sentías. equipo, Sí, para sí, sí, no, nada. definitivamente. Y no era solo con los coaches, era entre nosotras mismas Ujú. también, era algo, ¿verdad? Que no era la cultura, punto. No era lo que se practicaba y no se veía tampoco positivo, Sí. de algo positivo. ¿Y cómo crees que está haciendo la carga? Porque eso es algo que sí he escuchado de amistades que tienen hijos y ya están en esas categorías jugando. Sabemos que muchos de estos torneos se hacen con un fin económico para el equipo, o no significa que sea negativo, Ujú. ¿verdad? Que hayan tantos torneos y bien por ellos. Y si hay Claro. padres que están llevando a sus hijos a 18 torneos al mes, perfecto, pero ¿cómo tú crees que eso afecta al jugador a esa edad? ¿Y cómo tú crees que se podría encontrar entonces un balance en donde el jugador se vea protegido de la sobrecarga? Esa respuesta, como que no tengo algo que pueda resolver lo que Ujú, se está viviendo en cuestión de la carga en Puerto Rico. Porque no es, o sea, no es un secreto, todo el mundo sabe de que sí se está viviendo mucha carga con el deporte en Puerto Rico en las categorías menores. Antes eran 2 torneos, era federación y puertorriqueña y jugabas los domingos, tus 2 jueguitos, te ibas a tu casa y ese tenía un periodo. Y tal vez en el verano ibas al AAU y después creo que empezó un torneo, no quiero mencionar que no vaya a cometer una huevada, no sé si era el Jeep, algo así que había empezado en el verano. Como que trajeron ese Jeep, concepto del yeah. AAU a Puerto Rico y eso eran como que los torneos más grandes que tú ibas o los Junior Ujú. Olympics, cuando cualificabas y todo lo demás. Eh, También se respetaba lo que era la temporada escolar. O sea, yo me acuerdo cuando yo jugué lo escolar, yo iba al club a tener mis clínicas, pero la parte importante era lo escolar, que se jugaba tal vez un jueguito jueves, pero era viernes y sábado, 2 días. Ahora lo escolar está comenzando desde miércoles. So que Oh, sí wow. ha habido un crecimiento increíble en cuestión de lo que ha sido el deporte en Puerto Rico, pero también ha habido un crecimiento fuera de este mundo en lo que ha sido los torneos, tanto lo escolar como lo de los clubes. Ujú. En mi caso, lo que yo, ¿verdad? Hablé con mis coaches y todos llegamos a un acuerdo que en mi club por el momento, ¿verdad? Por lo menos en mi club solamente se iba a ir a un torneo por mes. Ok. Porque nosotros, ¿verdad? Y parte de la filosofía que yo tengo es que la preparación es bien importante, pero más importante aún es el descanso que esas niñas tienen que tener. O sea, muchas veces te encuentras con niñas que a los 14 años ya tienen dolores en las rodillas, tienen un brazo lastimado, tienen operaciones. Eso Y vi que hay, en verdad, en social media cuando se presentan los torneos de escolares, muchas nenas con kinesio tape. Y, ¿verdad? Yo no recuerdo que en nuestra época hubiesen lesiones tanto a esa edad. te doblabas un tobillo si pisabas a alguien, pero ya cuando estamos hablando de ACL roto, de Mm, cosas así, pues tenemos que hacernos una pregunta y nada, cada cual en su club, ¿verdad? Pone sus propias normas, sus propias reglas y lo corre como ellos quieran. claro. Pero por lo menos en el mío, lo que nosotros decidimos fue que se iba a ir a un torneo por mes. Por eso mismo, ya ellas vienen de una carga increíble de lo que es lo escolar. Eh, este primer mes cumplimos con lo que es el Ángel Matos, que es lo que estamos jugando ahora mismo. En diciembre ya tenemos el torneo establecido. En enero decidimos, ¿verdad?, que no se iba a visitar ningún torneo por eso mismo, por todo lo que se gasta en las navidades. No le queremos poner otro gasto adicional a los padres. Ya de febrero en adelante, pues estamos visitando nuestro torneo por mes. Y yo cuando crecí, yo fui así, o sea, yo tuve mi momento de preparación, mi momento de práctica. Ahora mismo en profesional lo ves, que es el pre-season, como uno le llama. Pero también tenía mi momento de descanso. Después de los AAU, cuando yo terminaba, era como que no hay más voleibol Ujú. hasta que comiences en agosto, antes de empezar en la selección. Ya cuando empecé en la selección, tenía uno que otro torneo más, pero una vez empecé en la selección, los de la selección nos dijeron que no podíamos estar más en el club, por eso mismo, por La cuidarnos sobrecarga. de de Ujú. la sobrecarga. Eso es, ¿verdad? Como todo, o dentro de cada cual dentro de su club puede encontrar ese balance
para su atleta, estudiantes atletas, porque estamos bregando con estudiantes atletas en estos momentos. Y cómo poder protegerlos y cuidarlos de la mejor manera. Ya, ¿verdad? En enero ya yo hablé con varios de los padres, ya van a empezar con el preparador físico del club. También tengo una quiropráctica que me atiende las nenas, también tengo una psicóloga que ella me trabaja con las nenas. So, buscándole estas diferentes opciones de lo que yo he necesitado a lo largo de mi carrera, que ellos lo entiendan los padres, porque aquí es ya más educar a los padres que otra cosa. Claro. Sí, de cómo en categorías menores realmente tú estás desarrollando físicamente al jugador a esa edad, pero realmente con quien, ¿verdad? Tienes que enfocarte en los papás. Claro. Porque ellos son los que, ¿verdad? Lo llevan a cabo. Definitivamente. Y ellos, pues, ¿verdad? Este primer año, ellos depositaron una confianza en nosotros increíble. Nosotros somos un club que está comenzando desde cero. O sea, nosotros comenzamos desde cero. No teníamos equipo, solamente 3 coaches que estaban como que hoping que llegaran nenas al tryout. Y ha sido un proceso de que ellos entiendan cómo se deben tratar a los atletas. Primero son seres humanos antes que atletas, ¿me entiendes? O sea, de que las nenas también entiendan que los errores son positivos, de que se debe cometer errores tanto en el voleibol, en la vida, porque eso nos ayuda, ¿verdad?, a crecer, de cómo, ¿verdad?, vivir la presión dentro del torneo, de las prácticas, cuando se le exige, eso es que te estamos moldeando, pero todo lo hacemos con una base de amor y respeto. O sea, nada de lo que nosotros le exigimos a nuestras atletas o a nuestros padres es a base de que, porque esto se tiene que hacer así, porque yo lo digo, no. Es a base de que, mira, nosotros como atletas profesionales, esto fue lo que vivimos, esto es lo que estamos viviendo aún todavía en nuestra carrera, porque yo todavía sigo jugando, Jessie sigue jugando, Gabriela está también con Copubo, que lo vivimos a first hand, cómo se debería tratar un atleta. Dentro de las cosas positivas, cuando todo va bien, dentro de las cosas, ¿verdad?, no tan buenas, cuando todo nos va mal. O sea, que se mantenga siempre ese respeto y ese amor por el desarrollo de las niñas. ¿Cuántas niñas tienes o cuántos equipos tienes ahora mismo? Tenemos 4 equipos. Oh, wow, eso es mucho para empezar, acabado de empezar. Primero iban a ser 3 equipos. Primero era 13 y 14. Después hablamos con un coach en Ponce, él se llama Jeffrey. Él tenía un equipo de la comunidad de Bélgica. ¿Jeffrey el trainer? No, otro Jeffrey, Okay. sí. Y la vez que lo estaba hablando con él, mira Jeffrey, para que seas parte, él me dijo, bueno, yo soy parte si mis nenas de la comunidad pueden ser parte del club. Y yo le dije, mano, pues claro, como que tráetelas a todas para acá, vamos a ayudarlas a que ellas sientan lo que es ser parte de un club, que tengan las mismas experiencias y las mismas oportunidades que otras niñas, porque eso es lo otro, no muchos pueden tener el capital para pertenecer a un club. Por esa parte de la carga económica que conlleva, tanto la mensualidad, la matrícula, el pago de los uniformes, pago de los torneos, pago de los coaches. Si te tienes que quedar en San Juan, porque nosotros somos del sur, te queda, ¿verdad?, para los torneos del centro de convenciones o de San Juan. O sea, es un cargo bien fuerte y eso nosotros lo tenemos bien presente. Pues tenemos ese equipo de 17U, el equipo de 14U, 13U y el equipo de 10U, que no contábamos con este equipo para nada. Me llamó una madre y me dijo, mira, haces una idea loca y te atreves a llevarte a 6 nenas, o si te llevamos 6 nenas que no tienen ningún club, te atreves a hacer un equipo. Lo hablé con los coaches, todo el mundo dijo, vamos. Y se fue. Vamos para adelante. Y esas son las chiquitinas que nos tienen de cabeza. Ay, esos son etapas bien, esos son equipos bien cute, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Son una terapia, sí, la mayor parte del tiempo. Yo me estoy riendo en todo momento con esas nenas y las ocurrencias que traen, porque es que no tienen filtro. Sí, las chiquitas No son tienen una terapia. Sí. Y Ray, eso mismo, con los papás, que en estas categorías es la parte de verdad retante. Yo tuve una experiencia, quizás no recuerdo si fue este año o el pasado, en donde me hicieron una invitación de hablar un poco de mi transición cuando fui atleta al mundo profesional y hablarle algo motivacional a las nenas. Y para mí, ¿verdad? Lo que me encontré fue el demeanor de los papás, la receptividad de los papás. Fue algo que yo dije,
Wow, esto se ve tan reflejado en los niños, si ellos supieran. Esto es algo un poco controversial, lo voy a decir yo para que no lo digas tú, pero yo estoy segura de que muchas jugadoras como tú, al nivel que tú has jugado y quizás otras jugadoras hacen este tipo de invitaciones en el mundo del deporte y dan charlas y uno cuando está hablando uno se da cuenta del demeanor que tiene la persona, de la atención que tiene la persona hacia ti, luego vienen y te piden una foto y cuando estuvieron todo el tiempo viendo el teléfono mientras estabas hablando, quizás son personas, papás que son mayores que nosotras y quizás pues tienen su trabajo, tienen su vida profesional, una vida diferente de lo que es este mundo de atleta y quizás no le dan el respeto que esto conlleva y, o la deferencia. ¿Cómo tú manejas, papás, quizás todavía como has empezado, te ha tocado la suerte de tener un buen núcleo, pero sí yo he visto en muchos ambientes, escenarios donde veo el efecto de los padres y cómo son ellos y el respeto que ellos le tienen a lo que su hija está haciendo, al deporte en general, y lo veo reflejado en la niña. ¿Cómo ha sido tu experiencia y quizás algo que puedas motivar a los papás, al núcleo familiar, de porque de ellos dependen, esa niña depende de ellos para ser exitosa? Sí, no soy madre, no soy padre. A lo mejor en algún momento cuando seamos padres podamos entender un poquito más Claro. de lo que ellos estén viviendo. Pero sí soy hija, sí vi como mi mamá y mi papá fueron conmigo. También mi mamá y papá cometieron errores. Yo tuve que aprender de esos errores. Yo tuve que aceptar también, pedir disculpas y todo lo demás. Es un proceso familiar. Lo que estamos bien bendecidos con el grupo de padres que tenemos dentro del club. Pero también nosotros hemos sido bien rectos a cómo nosotros queremos que funcione nuestra academia. Sabemos a dónde queremos llevar el club, sabemos a dónde queremos llevar las nenas. No es algo de vender sueños, porque yo no puedo decir a las nenas aquí, todas se van a conseguir una beca universitaria, todas van a llegar a profesional. No es cierto. O sea, un 100% ahora mismo juega club, tal vez un 2%, ponle un 10% logra conseguir una beca universitaria y ponle un 2% tal vez logra ser un atleta profesional. So, las estadísticas están. Ahora bien, ¿qué es lo que le puede brindar el deporte al atleta? Va mucho más allá a que el fin sea un atleta profesional. Y con nuestros padres nosotros hemos sido bien rectos desde el primer día. Desde el primer día que yo tuve la conversación en el tryout con todos los padres, que le entregué el brochure con toda la información de nuestra misión, visión, de lo que queremos lograr. Creo que ellos han ido poco a poco aceptando, ¿verdad? Y adaptándose a esto que nosotros queremos construir. Y en cuestión de las nenas, ¿verdad? Muchas veces cuando no son encontronazos, cuando tenemos que hablar una de las nenas, hablar con ella, por ejemplo, recientemente una de las nenas, y muchas veces las nenas hacen cosas, y los nenes también, porque me pasó hasta en la universidad, ellos hacen cosas que ellos no se dan cuenta. Las caras que ponen, ellos no se dan cuenta hasta que tú le dices, es que estás poniendo cara. ¿Cuál es tu actitud en estos momentos? Tararara. Al momento que yo hablo con la niña, que también tengo varios adultos presentes, sea el coach o lo demás, yo rápidamente voy y hablo con el padre. Pasó esto, esto y esto, estábamos hablando de esto y esto y esto, y esto es cómo se debería mejorar. Para que creemos un grupo de trabajo, porque no es solamente coach, padre. No, tenemos que ir de la mano de los padres a buscar el bienestar de lo que es la niña en estos momentos. Sí me he topado con personas que al principio nos miraban como que es raro, como que estos están vendiendo muchos sueños. Y yo me daba cuenta también, yo soy bien observadora, yo leo la energía inmediatamente. Sí, porque también nos ven jóvenes. Sí, Y pero una vez yo comencé, ¿verdad? La psicóloga ya fue, la quiropráctica ya fue, ya las nenas visitan la quiropráctica, el preparador físico comienza en enero, pero ya él ya fue, se presentó. Todo lo que ya hemos podido lograr en tan poco tiempo, le hemos demostrado de que, mira, nosotros estamos en serio y estas son las herramientas que le queremos buscar a las nenas y ya las tenemos.
que por esa parte también, dentro de su proceso de transición, porque ellos vienen de otros clubes, las nenas vienen con otras historias, pues ellos han podido poco a poco soltar lo viejo y adaptarse a lo que estamos creando. Creo que todo lo que dijiste es tan valioso, nada más cuando empezar, ¿verdad? Que uno se ponga también en la posición de los papás y uno diga, se cometen errores como Claro. papá y que tengas esa mentalidad de que buscar el bien común y que no es que hay alguien que está bien o que está mal, sino vamos a trabajar todos por esa niña. Claro. Porque literalmente los coaches en los equipos, no importa el deporte que sea, se convierte en parte de ese núcleo familiar y tú le estás dando a tu hijo Ujú. a una persona. Esa persona está siendo parte de la crianza de tu hijo. Definitivamente. Y es un trabajo en equipo Sí, de sí. todo el mundo. Y también es bien importante que los padres entiendan, por lo menos, ¿verdad? En mi club no hay nadie más que nadie, no hay nadie menos que nadie. Para mí todas tienen el mismo valor, desde la más chiquitita hasta las más grandes. No importa, a mí no me interesa ni tu background, ni tu cuenta de dinero, por decirlo, ¿verdad? Y ser bien recta. A mí me interesa el que se cree un espacio que las niñas se sientan libres a poder ser ellas mismas. Y que dentro de que ellas sean ellas mismas, nosotros también podamos ir moldeándolas o ayudándoles a prepararse para un futuro. Cuando, ¿verdad?, lleguen a la universidad, es una presión diferente a cuando entres a profesional, ¿verdad?, lo que vayan a trabajar, es una presión diferente. Pues que ya esto, lo que nosotros estamos haciendo, pueda ir ayudándolas y moldearlas para ese momento. Tal vez no van a estar preparadas del todo, pero que tengan las herramientas. Mira, tener una psicóloga no es malo. Hablar de los problemas no es malo. Muchas veces las nenas, ¿verdad? Es cómico porque dentro del juego tú puedes notar la ansiedad y el nerviosismo y cuando están asustadas. Y ya ellas se han sentido en la confianza de que le digo, ¿estás asustada? Y me dicen, sí. Pues, ¿cómo yo voy a reaccionar a una niña que me diga, estoy asustada? Y yo decirle, ay, pero ¿por qué estás asustada? Ay, pero mira esta, ponte un pamper. O siéntate, puedes sentarte. Ajá, pues, ¿estás asustada? Pues vete, qué sé yo. No, es como que estás asustada. Ok, me alegro que estés asustada. Eso es muy bueno, que te sientas en estos momentos, que tengas ese sentimiento, significa que te importa. Ahora, ¿cómo vamos a enfocarnos en el juego versus en esa emoción? Y, mano, son muchas cosas con los padres, ¿verdad? Que ellos entiendan que el bienestar aquí común no es de una persona, no es mi bienestar. Yo no estoy generando nada de lo de mi club. En estos momentos todo lo que yo estoy haciendo va directamente al club y a las nenas. Y a mis coaches, ¿verdad? A mis coaches y a las herramientas que hemos buscado. Que ellos entiendan, mano, que el club, todo el mundo va a ser igual de importante. Nadie se va a quedar atrás. Vamos a ayudar a todo el mundo a que pueda tener su experiencia. La experiencia de cada cual va a ser diferente. A lo mejor unos lo acepten, a lo mejor unos no lo acepten. Estamos comenzando. Claro. Pero creo que también tenemos la herramienta para ayudar tanto a la niña y a los padres a que, mira, no aceptas la experiencia, ok, ¿cómo podemos ayudarte? Creo que también no todos los coaches son así. También somos conscientes de eso y en este caso creo que tus papás deben sentirse bien bendecidos. Y no es casualidad porque tú, puedo decir por experiencia, tú eres toda la filosofía que tú estás tratando de llevar al equipo, tú eres así como jugadora, como amiga. Así que papá, no está vendiendo sueños, créanme, no está vendiendo sueños. No, y Tú fue algo siempre que has yo... sido así como jugadora, Sí. como amiga, como familia. Yo que te conozco desde hace mucho tiempo, esa es tu filosofía de vida. Eso no es ninguna coincidencia ni es nada de extrañarse que eso es lo que tú vas a llevar a cualquier proyecto que tú estés. Y qué lindo que te mantengas firme en esos core values para tu equipo. Y verdad, porque eso va a hacer que the right people llegue a ti. Exactamente. Y así puedas seguir creciendo, porque así pasa en todo proyecto que uno hace. ¿Siempre te imaginaste ser coach? Dame un tiempo rápido que me están llamando y creo que es Sí, Jessie. sí, sí. Time Sí. out, no te vayas. Yo tengo el roster. ¿Cómo tú escuchaste que te estaban llamando? Lo vi, de ver celulares. Tengo 24 mensajes. Tranquila.
¿Te cortaste el pelo? Ay, no. La pollina. ¿Cuánto llevamos grabando? Ay, caramba. ¿Quieres darle cuánto? Como 10 minutos, tú me dices. Déjame decirle a Andrea que ya el juego va a empezar, espérate. Me voy a tener que ir. Sí, como tú me digas. Déjame escribirle a Gabriela. ¿Qué tienes que...? ¿Hay algo que tengas que hacer para que ellos puedan empezar? Tengo el roster. Le envié la foto a Jessie, espero que con eso pueda resolver, pero tengo que entregar el roster. Ya me se me olvidó dejárselo. Sí, él estaba allí, se me olvidó dejárselo. Ay, Jessie, espérate. Sí, cógelo. Dime, amor. ¿Qué pasó? ¿No te van a dejar? Sí. Yes. Ya voy para allá. Vamos. Dale. Cut it. Bueno, como ustedes pudieron ver, literalmente no hubo que ensayarlo para que ustedes vean cómo es el behind the scenes de una atleta y más ahora que está caminándose a un nuevo proyecto de desarrollar niñas. Y más que nada, justo terminamos la conversación, ella se tuvo que ir para un torneo que su equipo está participando y justo estábamos hablando de el compromiso que ella tiene con este proyecto y cómo ella encontró, ¿verdad?, que era su propósito desarrollar niñas y cómo en algún momento cuando comenzó sintió un poquito de duda de algunos padres o de algunas personas de su proyecto y de su compromiso. Y yo creo que mejor no pudo haber quedado. Ella tuvo que salir para un juego que tiene su equipo, que se suponía que fuera un poquito más tarde, pero tuvo que salir corriendo a llevar el roster. Así que esto es un ejemplo de cómo los atletas viven una vida de ajetreo y en mi caso, cuando participaba de ese mundo, muchos compromisos que tenía que irme temprano, que no podía ir, actividades familiares que me perdí, experiencias de amistades que me perdí. Eso era uno de los mensajes y del propósito de esta conversación que, como ella dice, muchos papás pensaron que ella estaba vendiendo sueños cuando ella comenzó con su proyecto de desarrollo de niñas. Y la realidad es que sí ella puede tener una idea y un deseo de cómo se debe tratar un atleta y cómo ella quiere llevar eso a su equipo, pero ella nunca va a poder disfrazar y nunca se puede maquillar en la realidad del sacrificio que uno tiene que hacer como atleta para cumplir con todo, porque la vida también afuera continúa, ¿verdad? Se nos quedó hasta darle el regalito que le damos a todos nuestros invitados de las flores tan bellas que nos dio Moda Flowers y Ewa también, que siempre, ¿verdad?, han estado ahí con nosotros desde el día 1, pero nada, yo se las voy a hacer llegar, voy a ver si me doy la vueltita por donde ella está jugando para ver si ustedes pueden ver from first hand lo que se vive en el mundo del desarrollo de niñas y niños en categorías menores en este deporte del voleibol y que sé que tiene muchas similitudes con otros deportes. Así que siento que la conversación fue de mucho crecimiento. Ray es una mujer que tiene un don de palabra espectacular. Ray, yo tuve la oportunidad de jugar con ella en el 2017 y me parece que 2016 también, no recuerdo. Y esa ocasión que tuve esa oportunidad de jugar con ella tuvo la capacidad de unir a un equipo en una misma visión, de la misma forma que ella está hablando que lo hace con los padres, con las jugadoras, y en este caso lo hizo con jugadoras veteranas. Algunas no éramos tan veteranas, pero éramos adultas ya, que venimos con distintos backgrounds, filosofías de vida diferentes, y Ray tuvo la iniciativa y la capacidad de poder unirnos a todas, y yo todavía sigo pensando que esa fue la mejor experiencia que yo tuve mientras estuve jugando profesional, y espero que el episodio les guste, espero que le llegue a muchos papás de niños en desarrollo, que le llegue a muchas niñas que estén pensando entrar en el mundo del deporte y que tengan la visión de hacerlo de una manera más profesional, ya sea en la universidad o jugando para un equipo profesional o jugando en el extranjero. Así que sé que ella es un excelente recurso y lo hice con mucho amor. Así que nos vemos en el próximo episodio. Yo estoy llegando al centro de convenciones para ver si
puedo cacharla dirigiendo con las nenas de ella. Y también porque dejó sus regalitos y voy a ver si se lo doy. Y de una vez entrar a este mundo de nuevo. Así que a ver si puedo make it.